Contrale, men. Damos un paso a la Reserva Científica de Habano Verde. ¿Qué tú dices? ¿Le damos? Estamos en aventura, ¿no? Vamos, vamos. Estamos en Casabito, en el Alto de la Virgen específicamente. La entrada de Habano Verde tiene que estar por aquí. Ay, míralo aquí. Este es el letrero. Este es el letrero. Aquí, aquí. Dale un chin para atrás con cuidado. Exactamente. Con la seguridad en los alrededores, ¿cómo ustedes resuelven eso? Bueno, tú sabes que tenemos un sistema de torre. Ese sistema nos permite controlar el 93% del área, sin tener que caminar por ella. Y de esa forma ustedes tienen vista de todo lo que la Reserva Científica completa. De esa, porque es un sistema de 4 torres que están en los puntos más altos de la reserva. Entonces están interconectados con comunicación y un personal que está ahí permanente. Y más o menos un número de ébano verde que hay aquí, ¿sabes? Todavía no tenemos un inventario exactamente qué. Lo que sí sabemos por intuiciones es que aquí está la mayor población de ébano que hay en la cordillera. ¿Y alrededor de cuánto ébano más o menos ustedes plantan? Bueno, al año producimos de 2.000 a 2.500 plantas. Eso se lleva a las zonas de la reserva donde se reforesta con estas plantas. Y de esas 2.000 a 2.500, ¿cuántas en realidad llegan a la adultez? El 90% se mantiene, o sea, prospera. Okay. Más o menos, el 90%. Hay un 10% que de una forma u otra puede, o sea, que se muera la planta o le pase algo, pero el 90% puede ser exitoso en cuanto a la reproducción. Obviamente solamente en esta zona que las plantas existen, pero ¿qué tal el terreno llano, montañoso? Lo más importante para esta planta es el clima y la altura sobre el nivel del mar. Eso le permite el crecimiento más rápido, porque todo el ébano que tú ves en esta parte está por encima de los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Wow. Estamos altos. Ahora nos vamos adentrando en la Reserva Científica de Habano Verde. Este sendero nos lleva al bosque nublado llamado Sendero de las Nubes. Este es el camino de 16 kilómetros que nos lleva hacia el Arroyazo, que es nuestro destino final. Y es la única zona donde se encuentra el ébano verde en hábitat natural. La única zona del mundo. Ah, una estación meteorológica. Esto se usa para obtener datos de la pluviometría, del viento.
Nos encontramos ahora mismo en una de las casetas de observación. Hay unas cuantas de estas aquí alrededor de todas las reservas científicas. Generalmente son utilizadas por los mismos empleados de aquí para tener una vista de un área del parque. Esto que está aquí es del área principal, de la entrada de la reserva. La vista es preciosísima. El ébano verde, como ese que ven ahí, es una especie que está en peligro de extinción. Una extinción extrema. Solamente se encuentra aquí en República Dominicana, en esta zona de Casavito, que comprende este parque, esta reserva científica. En realidad el ébano verde es un árbol que toma más de 200 años para llegar a su adultez. O sea que la mayoría de los árboles que están aquí no están en un grado adulto. Esta zona se preservó mejor por el área y la incomodidad donde se encuentra. Pero aquí había aserradero donde el corte y la tala de este árbol, de esta madera preciosa, era legal. Y no solamente el ébano, sino que hay muchísimas especies, 7 especies de aves que solamente se encuentran aquí en este parque. Y un sinfín de animales, sin contar la cantidad de plantas, el hecho. Aquí se encuentra la planta carnívora, que ojalá que encontremos una en el camino. Nada, men, vamos arriba, ahora va para el arroyazo. Este senderito para el arroyazo está medio incómodo, pero vamos a ver si tenemos suerte y encontramos una planta carnívora. Mírala aquí, mírala aquí, mírala aquí. Mírala ahí. Eso que está ahí es la planta insectívora. Las hojas segregan como una sustancia que atraen a los insectos. Ellos mismos van, se posan y con unos vellitos que tienen las hojas se enredan, se quedan pegados y ellos mismos se van enredando como si fueran tentáculos. Y la planta se encarga de absorber los nutrientes. La Reserva Científica de Ébano Verde también funciona como un banco de agua. Aquí nacen el río Camú y el río Yatubey. Este es el caso del arroyazo. Las aguas de este arroyazo, que es una especie de balneario, nacen dentro del mismo parque. Estas se van aglomerando y forman esta poza aquí donde la gente se baña. Y de aquí desemboca toda esa agua hacia el río Jimenoa que va para Jarabacoa. Señores, el arroyazo. No es verdad que yo voy a venir aquí y no me voy a bañar, no. Esta aguacita es fría. Ahora, señores, vámonos para Jarabacoa, que tenemos un parapente esperándonos. Mortal.
¿Y esas hojitas me aguantan, men? Y vamos, eso es lo que se llama las líneas suspentes, lo que sostiene a uno. Como pueden ver, son finas, pero eso aguanta, cada una aguanta 80 libras y tiene casi más de 26. Señores, estamos aquí en las hamacas de Dios, tirándonos casi del parapente. Estamos aquí con Tony, con Aroni y con Jerry aquí, que va a ser el piloto del día de hoy. Así que ustedes saben, fuego y vamos arriba. Corre, 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 mi mano, corre. Señores, estamos altos. Estamos en la cima de Jarabacoa. Miren para allá. Abajo nos está esperando Rubén. Que ya nos preparamos para el despegue. Bueno, para aterrizar. El diablo. El butico La Vieja. Oye, esto es lo máximo, men. Tú te sientes como un pajarito en el aire. Ahí viene Fox. Esto es increíble. Yo estoy así de adrenalina, aceleradísimo. Tengo el corazón a mí. Tum, 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 tum. Le pegamos un chico cortoso, pero Es un viaje, mi hermano. Esto yo no lo cambio por nada. Oye, esto es lo último de lo último de los muñequitos. Tú no te puedes imaginar lo que es esto. Todo el mundo tiene que venir para acá, para Hamaca de Dios, donde Tony, para que se monte en un parapente, para que vea qué es lo que es. Esto es lo máximo. Tú te sientes en el aire. Tengo el corazón a mí, la adrenalina, ya tú sabes. El pueblo entero de Jarabacoa, el pueblo entero de Jarabacoa. Y estaba Fox, que hasta botó un zapato, se le perdieron los tenis. Ay, y pendiente la camarita. Señores, nos dirigimos a Rancho Baiguate. Una aventura en los rápidos del río. Ya ustedes saben, 100% extremo. Vamos a darle. Yo, dime, ¿qué tengo que hacer para yo montarme en el kayak? Bueno, tienes que tener el wetsuit, ya tú tienes tu wetsuit, tienes que tener el chaleco de seguridad. Ese caso de que tú te vayas a caer, tienes que ponerte tu chaleco para que flote. Y también tienes que dar tu casco también. Eso es protección de tu cabeza, importante en el río. O sea, cóndole, pero hay que disfrazarse para montarse en eso. Claro, pero eso es tu seguridad. Y cuestión de seguridad. En la calle, si vamos rápido bajando, tienes que tener equilibrio. Se inclinan hacia atrás. Hacia atrás, si va parado, hacia adelante.
Ah, pues es una magia para los lados. Claro. Ok, un solo remo. ¿Cuánta gente tú mandas en callar? ¿Yo solo? Un solo nada más va ahí en la calle. A lo que yo quiera. Así. Ah, no, pues vamos a darle. Ok. No coja miedo y vamos a ver. No, que no hay tan un chuplum tampoco. No hay tan chuplum. Déjame practicar, ojo, con mi remo. Dame ese ridito. Fría que te esta vaina. Que no puedo pararme. Tú sabes, hazlo por mí, ven. Señores, el kayak se me fue, el guía se perdió, de verdad. Este río no es para mí. Y ahora estamos atrapados aquí, buscando la forma de cómo que vamos a salir. Agárrate la vaina. Párate para que tú veas. Papá, por ahí hay como 2 metros. ¿Y la piedra dónde está? No. Dos, tres. No, que de aquel lado no se puede salir tampoco. No, te lo juro, men, de aquel lado está bien. está peor, porque como que el agua se concentra en una esquinita, tú, y yo quería cruzar de aquel lado, era yo no quería tirarme. Entonces nos vamos a montar motocross ahora. Durísimo, por favor, el motor. Ahora sí estamos en las aguas, ahora sí. Tierra con nosotros, tierra, no agua, tierra. Por pie también. Ustedes vieron lo que pasó en el kayak. Ahora es que yo voy a hacer lo mío. Aló, Rafa. Dime, ready. Estoy llegando ya. Dime, Rafa. ¿Cómo está la cosa? Tranquilo. ready ya. ¿Y la cosa? ¿Ready? Ya el motor está listo ahí, el traje. Ah, no, pues vamos arriba, vamos a esto. Vamos a esto. Ya los muchachos vienen por ahí de camino. ¡Oh! ¿Ya está llegando? Dígamelo, muchachos. ¿Pero qué? Vamos a esto, vamos. Muchachos, esperado.
Aquí estamos en el Parque de los Japoneses. Este es un monumento que hicieron aquí a la primera familia japonesa que se sentaron aquí en el pueblo de Jarabacoa. Nos vamos a la Pangostura, al monteo de verdad. Así que ya ustedes saben. Nos vemos allá. Señores, Jarabacoa, una de las experiencias más ásperas de mi vida. Ahora vámonos camino a la capital a probar la verdadera arepa. La arepa de aquí. Señores, llegamos a la zona arepera. Vamos arriba. Se dice que en Jarabacoa está la mejor arepa. Mi doña, dígame. ¿Dulce o salada? Con dulce, ese dulce. Y dice que usted hace la mejor arepa de aquí. ¿Cuántos años tiene usted vendiendo arepa? 40. 40 años vendiendo arepa, señora. ¿Aquí en el mismo sitio? Ah, ¿ha variado el lugar? Pues déme ahí, ¿a cómo es la libra? A 40. ¿A 40? Deme 3 libras entonces ahí. Pero píquemela bien, para mí y para los muchachos. 200 pesos. ¿De maíz guayado? Sí, ¿usted no lo ha probado eso? No, yo no he probado esa todavía. Ahora los muchachos de Andariego se van a dar tremendas alturas de arepa. Jorge Fresco. Señores, estamos ready. Vámonos para la capital, que tengo sueño. Mi doña, muchas gracias.